otros. Voy a poner a grabar porque si no me olvido. Les comento también que por ahí, en una de esas, eh, para la próxima semana cambiemos, en vez de utilizar Zoom, vieron que si no, 40 minutos y se corta, quizás utilicemos el que se usó para la reunión de la escuela, digamos, del instituto, no de la escuela, que es Google Meet. Eh, pero, o sea, no les aseguro porque tengo que ver cómo es el tema de la grabación ahí. Eh, no sé, porque si no, o sea, lo bueno que tiene Zoom es que si bien dura 40 minutos se corta, al menos termina la videollamada, digamos, y ahí ya, ustedes ven acá abajo, ya, fíjense que ahí ya está guardando, digamos, la grabación, entonces terminamos la clase y yo ya puedo estar subiendo ese, sí, Google Meet. Eh, entonces apenas termino la clase yo la puedo estar subiendo a YouTube, porque con Skype que habíamos empezado, que también no se corta, digamos, pero que tiene ese problema, digamos, que las grabaciones van, aunque sean 40 minutos o que sea 50 minutos, van hasta los 15, 20 y se cortan, digamos, entonces no sirve, digamos. Así que les aviso por las dudas, así ya están preparados, digamos. Bien, acá quedó entonces este último, este último gráfico. Lo que sí vamos a hacer ahora es avanzar un poco con lo último que quedaba de la unidad. ¿Sí? Eh, acá ya vieron un gráfico. Eh, eh, en este caso, fíjense la particularidad que yo les decía la semana pasada, digamos, y la anterior. ¿Qué es lo que nos permite el teorema de Sarries, digamos? ¿Sí? No solo dio esa posibilidad de analizar, digamos, qué pasa con los lados de los triángulos homólogos, sino que además, al ser una relación biunívoca, me da a pensar de que si yo tengo un centro y un eje, ¿sí? O la recta límite, entonces cualquier conjunto de puntos en uno de esos sistemas, o sea, en uno de los planos, por ejemplo, ¿sí? Va a tener un correspondiente en el otro plano. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a hacer es ver qué pasa con la circunferencia. ¿Sí? Si nosotros analizamos, por ejemplo, eh, vamos a considerar una circunferencia. ¿Sí? Esa circunferencia, vamos a tener un centro, tenemos la circunferencia, y ahí fíjense que nosotros tenemos algunas posibilidades, digamos, ¿sí? Eh, en particular con respecto a las rectas límites, ¿sí? Surgen algunas cuestiones ahí, ¿sí? En primer lugar, es que vamos a suponer que yo tengo una circunferencia, ¿sí? Voy a abrir un nuevo archivo acá. Vamos a suponer que yo tengo una circunferencia, ¿sí? En un plano, ¿sí? Entonces, eh, vamos a suponer que este plano, que es el plano del GeoGebra, digamos, es el plano que contiene el sistema A', B', C', que en este caso contiene a la circunferencia, ¿sí? Si yo pienso, por ejemplo, una recta puede tener a lo sumo dos puntos en común con la circunferencia, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el homólogo, ¿sí? Va a ser una curva que no puede tener más de dos puntos de intersección con el homólogo de la recta, ¿sí? O sea, si yo trazo la figura homológica a la circunferencia y trazo la homológica de la recta, ¿sí? Esto no van a tener más de dos puntos de contacto, ¿sí? Cuando pasa esto, se dice que es una figura de segundo orden, ¿sí? De segundo orden porque no puede tener más de dos puntos de contacto, ¿sí? Pero además, ¿sí? Cuando yo encuentro
la, la tangente, digamos, de la circunferencia, ¿sí? Fíjense que si yo considero un punto cualquiera exterior a la circunferencia, ¿sí? Vamos a ver si me sale. Tangente desde este punto a esta circunferencia. No puedo trazar más de dos tangentes a esta figura, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando yo trazo la figura homológica, es decir, la homológica de la circunferencia y la homológica de las rectas tangentes, tampoco voy a poder trazar más de dos rectas tangentes a la circunferencia, ¿sí? Esto, cuando pasa esto, digamos, ¿sí? Se dice que la figura es de segunda clase, ¿sí? O sea que puedo trazar dos tangentes y a su homólogo también puedo trazar únicamente dos tangentes, ¿sí? Entonces esta figura es una figura de segunda clase. Cuando pasa esto, ¿sí? Cuando pasan estas dos cosas, ¿sí? Tenemos lo que se llama, si ustedes ven eh, en el apunte, digamos, ¿sí? Se llama que, digamos, el homólogo de la circunferencia es una curva de segundo orden, se dice, ¿sí? Eh, Básicamente, perdón, ahí me confundí. Eh, de segundo orden ya dijimos que es cuando no puede tener, o sea, tiene dos puntos de contacto la figura. Cuando tiene dos puntos de tangencia, digamos, es de segunda clase, y cuando pasa las dos cosas es de segundo grado, ¿sí? Particularmente es una cónica, ¿sí? Y tenemos tres tipos o tres posibilidades, digamos, que están dadas por la posición de las rectas límites, ¿sí? ¿Por qué decimos que están dadas de acuerdo a la posición de las rectas límites? Porque si eh, la recta límite es exterior al sistema, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Vamos a suponer que voy a abrir el archivo acá. Bien, vamos a ir en... No sé por qué me queda este espacio en blanco. Eh, oh, y cerré sin querer. Pucha. Bueno. Eh, igual me queda esa cosa blanca acá que no sé qué es. Bueno, voy a cerrar y voy a volver a abrir. No sé qué pasa que aparece una partecita en blanco, digamos, de el GeoGebra que dificulta en gran medida la visión, digamos. Ahí está. Bien. Fíjense, yo voy a considerar una circunferencia y ahí fíjense que tengo el eje, digamos, y la recta límite que es exterior, ¿sí? Si la recta límite es exterior, quiere decir que cuando yo construya la figura homológica a esta circunferencia, ¿sí? Vamos a ponerle más cerca, la figura homológica a esta circunferencia no va a tener ningún punto impropio, ¿sí? Es decir que, eh, digamos, todos los puntos de la circunferencia van a tener como un homólogo un punto propio, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar eso? ¿Sí? Fíjense, lo primero que vamos a hacer se hace de la misma manera que se hace con los triángulos, ¿sí? Porque yo lo que quiero ir encontrando son una serie de puntos homólogos que me van a dar la figura, ¿sí? Eh,
Ahí yo tracé OB, pero no sería necesario ya. ¿Sí? Sí trazo AB, ¿sí? Trazo el segmento AB, digamos, la recta en realidad AB, y sé que corta al eje en un punto acá y en un punto R a la recta límite, ¿sí? En el punto H, entonces, al eje de homología, en el punto R a la recta límite. Trazo OR, ¿sí? ¿Por qué trazo OR? Porque yo lo que quiero encontrar es el homólogo de R que va a estar en el infinito, ¿sí? Pero además, R está sobre AB, ¿sí? Por lo tanto, el homólogo, es decir, R' infinito, va a estar sobre A'B', ¿sí? Y además, ¿sí? Fíjense que H está sobre AB, por lo tanto, eh, digamos, RH, ¿sí? Eh, trazado con acá se terminó de guardar, trazado con el homólogo, que sería H R' infinito, va a estar, digamos, sobre A'B', ¿sí? Ahí tracé, fíjense, eh, la paralela a OR, ¿sí? Por H. Entonces, tracé en realidad lo que sería OR infinito, ¿sí? Porque es una paralela, eh, digamos, con el punto impropio, ¿sí? Si es paralela, entonces también está sobre esta recta, ¿sí? OR. R' también está sobre OR, pero como es un punto impropio, yo lo obtengo trazando paralela, ¿sí? Fíjense, AB corta en H, ¿sí? Por lo tanto, A'B' va a cortar en H también. Y ahí ya encontré el punto B' y el punto A', ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que estar sobre la recta paralela a OR que pasa por H, ¿sí? Y las rectas OB y OA, ¿sí? Ahí encuentro esos puntos de intersección. Tengo dos, ¿sí? Yo necesito, porque el GeoGebra me lo pide, son 5 puntos, ¿sí? Con 5 puntos yo trazo una cónica, ¿sí? Con 5 puntos yo trazo una cónica. Entonces voy a seguir trazando más puntos, ¿sí? Eh, ahí tracé AG, ¿sí? Determinando un punto sobre el eje y un punto sobre la recta. Tracé la recta OG, ¿sí? Y ahí fíjense, eh, acá ya no necesito utilizar la recta límite, ¿sí? Si yo sé que AG corta al eje en este punto, la recta A'G' tiene que cortar en el mismo punto. Ahí trazo y ahí fíjense que ya encontré el punto correspondiente que sería G', ¿sí? Hasta ahora tengo 3 puntos, A', B' y G', ¿sí? Así sigo, fíjense, tracé L y ahí tracé OL y tracé AL, ¿sí? AL corta a la recta en este punto, por lo tanto A'L' tiene que cortar en ese mismo punto. Trazo, ¿sí? En ese punto y ahí fíjense, sobre OL, ¿sí? Sobre esta recta, se mezcla un poco de tantas rectas, sobre OL tiene que estar L', ¿sí? Va a estar entonces acá entre la intersección entre esta línea punteada y esta línea que tiene los puntos un poco más rojos, ¿sí? Ahí encontré L'. Necesito un punto más. Elijo otro punto sobre la circunferencia, recordemos, tiene que ser siempre sobre la circunferencia, el punto D. Tracé DB y tracé OD, ¿sí? Ahí ya me perdí ahí está. DB sería esa recta, ¿sí? Esta, y OD sería esa otra punteada. Ahí uní B' con el punto de intersección entre BD y el eje, ¿sí? Recordemos por lo mismo, donde corta BD al eje, ahí mismo tiene que cortar B' D', ¿sí? Ahí encontré, fíjense, D'. Y ahí lo único que hago, fíjense que el GeoGebra me permite, me da la opción esta, cónica por 5 puntos, ¿sí? Trazo, fíjense lo que queda determinado. Es una elipse, ¿sí? Esa sería entonces la primer figura homológica de una circunferencia, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es cerrar esto así, a ver si ahora me... Esa sería la primera. Vamos a ir a la segunda. Profe, Sí,
Una consulta, o sea, parece una elipse porque está como en otro plano sería, pero en realidad es una circunferencia. No, es una elipse. A ver, Ah, es una elipse, ¿sí? O sea, la figura que se determina es una elipse, ¿sí? Eh, Fíjense que esta es una característica de lo que es la geometría proyectiva, ¿sí? O sea, por eso nosotros hablamos, por ejemplo, de que no nos interesa la perpendicularidad o la medida de ángulos y demás. Porque, por ejemplo, cuando yo hago una operación proyectiva, que esto, digamos, la homología sería una sucesión de operaciones proyectivas, la figura que obtengo no tiene ni el mismo tamaño, ni conserva los ángulos, ni nada, ¿sí? O sea, pierde su forma, ¿sí? Entonces, la figura homóloga de la elipse, cuando la recta límite está fuera, digamos, es exterior, es una elipse, ¿sí? Es una elipse. Eh, lo mismo pasaría si hago a la inversa, digamos, si yo paso de este sistema prima a un sistema eh, no prima al sistema ABC, digamos, ¿sí? De la elipse paso a la circunferencia, ¿sí? Sería como el proceso inverso también se cumple, digamos, ¿sí? Eh, Vamos ahora sí eh, a la parábola. Este es el otro, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, fíjense que este era el primer caso. En este caso tenía la particularidad de que la recta límite era exterior a la circunferencia, por lo tanto, ningún punto de la circunferencia tendría como homólogo un punto impropio, ¿sí? Ahora, cuando... eh, acá no está el gráfico, perdón, me olvidé de poner el gráfico de la segunda, ¿sí? Bueno, igualmente, cuando nosotros tenemos el caso de que tenemos una circunferencia, ahí tenemos el eje, y la recta límite es tangente a la circunferencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un único punto en común. Por lo tanto, hay un único punto de esa circunferencia que va a tener como homólogo un punto impropio, ¿sí? Va a tener como homólogo un punto impropio. ¿Qué quiere decir? Una elipse ya no va a ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso, digamos, gráficamente no se va a cerrar, no puede cerrarse porque hay un punto que está en el infinito, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a hacer acá? De la misma forma, digamos, bastante similar, ¿sí? Solo que ahora lo que vamos a hacer es trazar OR, digamos, y trazar OA, ¿sí? Después trazamos RA. ¿Para qué trazamos RA? Porque lo que queremos ahora es encontrar otra vez el homólogo de A, el homólogo de R, pero recordemos que el homólogo de R es impropio, por lo tanto, lo que yo voy a tener que trazar va a ser una paralela a OR que pase por ese punto C, ¿sí? Ese punto C es el punto de intersección entre RA y el eje, ¿sí? Fíjense que si RA corta al eje en C, R'A' también tiene que cortar en C, ¿sí? Con la característica de que R'A' va a ser paralela a RO, ¿por qué? Porque ese R' es un punto impropio, por lo tanto tienen que ser paralelos, ¿sí? Ahí fíjense que ya encontramos el primer punto, el punto A', ¿sí? Una vez que yo encuentro eh, uno o dos puntos, ya no necesito trabajar con la recta límite, sino que puedo trabajar directamente con el eje, ¿sí? Yo acá creo que igualmente hice un punto más para, para determinarlo, digamos, no recuerdo bien. Eh, pero lo hice de la misma forma que hicimos RA, ¿sí? Trazamos RB, corta el eje en este punto, ahí tengo que trazar OB, ¿sí? Tracé OB, y ahí trazo una paralela a OR que pase por el punto de intersección entre RB y el eje que sería el punto G, ¿sí? Es decir, esta recta que tracé es paralela a OR, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque quiero encontrar otra vez el impropio, ¿sí? Además, fíjense que acá tengo B,
El correspondiente, que es B', tiene que estar sobre esta misma recta y también sobre esta recta. Por lo tanto, ahí está B'. ¿Sí? Ese punto es B'. Seguimos. Un punto H, y ahí fíjense que sí ya comencé, digamos, como en el primer caso. ¿Sí? O sea, ya trazo AH, corta al eje en este punto, trazo OH, y ahí trazo por el punto A con A'. Por el punto I, perdón, por el punto I con A, trazo I A'. ¿Sí? Donde I A' corta a OH, está el punto H'. ¿Sí? Tengo, fíjense, A', B' y H' son correspondientes. ¿Sí? Trazo otra, elijo otro punto, ahí elegí el punto J, trazo OJ, eh, trazo la recta BJ que corta al eje en este punto, ¿sí? Y por este punto lo que voy a trazar es B' y ese punto de intersección. ¿Sí? Ese es el punto K, voy a trazar B'K, ¿sí? Donde B'K corta a OJ, ¿sí? Está el punto que es acá. Sería el punto J'. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Profe, Sí. sí. Para ir hallando los puntos, puedo Ujú. trazar, usted trazó, por ejemplo, AH y Ajá. después BJ, pero podría trazar de H a B también. De H a B también, sí, no pasa nada. O sea, lo que va a pasar, por ejemplo, Bueno, si yo trazo BH, fíjate que va a cortar acá. sí, Entonces yo acá voy a unir este punto con B'. Se debería cortar, y ahí creo que toma. Fíjate que se corta en el mismo punto. Se corta acá donde está sí, H'. sí, ¿Sí? Se corta en el mismo punto. sí, O sea, uy, ahí salió todo eso. O sea, lo único que tenemos que hacer es tomar siempre los correspondientes. ¿Sí? sí, Habíamos sí, quedado. O sea, lo que tiene que pasar es eso. Siempre los correspondientes y ahí va a salir. Aunque yo tome, por ejemplo, H con A, con B, con J, con R, no importa. Porque después cuando yo una voy a unir o con A', o con B', o con J', o con H', o con R'. ¿Sí? Entonces me va a determinar sí. siempre el mismo punto. ¿Sí? Ujú. PJ, J'. ¿Sí? Ahí tengo 4 puntos, necesito uno más. Elegí el punto M, trazo OM, trazo AM, determinando N, y hay uno N con A'. ¿Sí? N con A', y donde se corta OM, que parece que es este, estaría M'. ¿Sí? Y ahí lo único que hago es trazar la parábola. No sé por qué el GeoGebra traza como si fuera una poligonal y le erra todos los puntos. Eso la verdad que no sé qué pasa, porque cuando yo trazo la cónica por 5 puntos, eligiendo esos 5 puntos, fíjense que me queda todo chuequita la curva. Eh, la verdad no sé qué es lo que pasó ahí, ¿sí? O sea, no sé qué problema tiene el GeoGebra con ese gráfico. No sé si porque está muy cerquita o son, no sé la verdad, ¿sí? O sea, la cuestión es que esto es una parábola, ¿sí? Eso es una parábola. Entonces dijimos que cuando la recta límite es tangente, es decir, que tiene un único punto, la figura homológica es una parábola. Fíjense que la lógica sería pensar que la parábola tiene esta forma, digamos, ¿sí? Y lo que hace ese punto impropio es que no se llegue a cerrar acá, ¿sí? Entonces esto se abre, ¿sí? Se va a abrir, pero no puede cerrarse. Este punto acá no puedo encontrarlo porque es impropio, justamente, ¿sí? Bien. Ahora voy a abrir el último, que básicamente por descarte, digamos, si cuando es exterior es una elipse, cuando es tangente es una parábola, entonces no queda otra opción que
cuando es secante, ¿sí? Fíjense que ahí tengo el eje y la recta límite que es secante a la circunferencia. Entonces, en ese caso, me queda una hipérbola, ¿sí? Fíjense que, digamos, de la misma forma que decíamos, si tiene un punto impropio, queda una rama así y no se cierra. Si tiene dos puntos impropios, entonces es como si esas ramas se fueran, digamos, un punto impropio para una rama, un punto impropio para la otra, ¿sí? Si lo hacemos en papel, generalmente no vamos a ver la hipérbola porque quedan un poco distantes las ramas, digamos, ¿sí? Pero acá en el GeoGebra tiene esa particularidad que nos va a permitir ver bien claro qué se obtiene, ¿sí? Hacemos de la misma manera, ¿sí? Trazo OA, trazo AC, ¿sí? AC corta al eje de homología en E, trazo OC, y ahí trazo una paralela a OA que pase por G, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando es, fíjense que si AC corta en G, A'C' también corta en G. A' es infinito, por lo tanto estos van a ser paralelas. C se va a obtener de C' se va a obtener de la intersección entre G, A infinito y OC, que sería ese punto. Ahí tenemos a C', ¿sí? Yo lo que hice fue trazar CF para usar el otro punto impropio, ¿sí? Tracé CF determinando el punto H, que es el punto de intersección entre la recta CF y el eje de homología. Trazo un punto I cualquiera, ¿sí? Y ahí tracé FI, ¿sí? Ahí tracé OF, no sé por qué tracé H si después no lo usé. Este punto me faltó hallar el correspondiente, digamos, ¿sí? Eh, ¿Por qué hice eso? Vaya uno a saber. Como que tuve una laguna mental en ese momento, digamos, ¿sí? Fíjense que ahí lo que hice fue trazar FI, ¿sí? Determinando J, ¿sí? Y ahí trazo una paralela a OF, ¿sí? Que pase por J para encontrar F', ¿sí? Ahora, trazo O, I, ¿sí? OI, y ahí la intersección entre OI y J, F', que sería la paralela, me va a determinar I', ¿sí? Me va a determinar I'. Y ahí sigo, ¿sí? Fíjense que a partir de ahora lo que ya hice fue hallar como en el primer caso. IK corta en L, por lo tanto, I', K' tiene que cortar en L, ¿sí? Ahí trazo OK, OK, LI', y ahí está el punto K', ¿sí? Tomo un punto M de la circunferencia, trazo AM, trazo OM, estoy haciendo AM, corta en N, ¿sí? OM, trazo una paralela, esta es paralela a OA por el punto donde corta AM, ¿sí? Y ahí determino OM y N a infinito el punto M', ¿sí? Ahí fíjense que ya tengo M', C', K' y L'. Necesito un punto más, ¿sí? Un punto Q. Trazo AQ, quedan 10 minutos. Trazo AQ, ¿sí? Trazo OQ. En AQ, digamos, y el eje E, encuentro R, ¿sí? Por lo tanto, paralela a OA por R, voy a encontrar Q', ¿sí? Q' va a estar ahí, ¿sí? Una vez que encontré este punto, que ya tengo los 5 puntos, trazo la hipérbola, ¿sí? Como les decía, fíjense que acá no se ve la hipérbola. Yo lo que tengo que hacer es alejar bastante, digamos, para que acá se vea la otra rama de la hipérbola, ¿sí?
Fíjense que por eso les decía que en la hoja no va a aparecer, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá está una rama, digamos, que es la que nosotros encontramos con los puntos. Y la otra rama está allá lejos, ¿sí? Está allá súper lejos, ¿sí? Bien. Eh, terminamos la unidad 2 con esto, ¿sí? Básicamente fíjense que para encontrar los homólogos es siempre lo mismo, ¿sí? O sea, yo encuentro un lado, su correspondiente tiene que cortar en el mismo punto que el eje. Si yo quiero encontrar un punto impropio o un punto de la recta límite, trazo paralelo, ¿sí? Entonces ahí siempre voy a encontrar esos correspondientes, ¿sí? Bueno, por hoy terminamos. Yo en el transcurso del día o mañana les voy a subir lo que va a ser el trabajo integrador, ¿sí? Este trabajo integrador va a ser para la materia, digamos, este primer cuatrimestre, digamos, ¿sí? Entonces, eh, va a ser una parte grupal y una parte individual, ¿sí? Entonces, yo voy a escribir igualmente después en el grupo, ¿sí? Voy a subir, voy a crear un drive en donde ustedes van a armar los grupos, ¿sí? Y bueno, y ahí van a tener tiempo hasta la última semana de junio para presentar, ¿sí? Eh, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, si no, por hoy terminamos. Profe, una Sí, cosita. Susana. Al saber la relación de las rectas límites con la circunferencia sería, ya podemos afirmar qué figura se formaría. Sí, Si una exactamente. elipse, una parábola o la hipérbola. Exactamente, cuando la recta límite es exterior, es elipse. Cuando es tangente, es Sí, parábola. Cuando es secante, es hipérbola, ¿sí? O sea, tiene que sí. ver por Bueno, la cantidad de puntos impropios que va a tener la figura homóloga, ¿sí? O sea, sí, sí. sería pensar como que, digamos, el homólogo de A, que es impropio, estaría como allá en el infinito, digamos. Por eso esta rama de la hipérbola se va hacia allá, ¿sí? O sea, no se llega a cerrar. Y pasa lo mismo con el homólogo de, no me acuerdo, F, el homólogo de F, que sería acá, que no puede, digamos, no llega a cerrarse, digamos, ¿sí? Como que esos puntos están en el infinito, entonces es imposible que se cierre, digamos, ¿sí? Pero sí, conociendo la posición de la recta límite, ya está. La recta límite, obviamente, de este sistema, ¿sí? Del sistema AF, digamos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eh, estamos por hoy entonces. Como les decía, terminamos la unidad 2. Seguramente hasta los que tengamos clase, digamos, veamos la unidad 3 y la unidad 4 va a ser, la unidad 4 va a ser básicamente parte del trabajo integrador, digamos, es decir, es un trabajo más de búsqueda de información. Yo creo que les había pasado el programa. Eh, el, digamos, la parte grupal va a ser justamente sobre lo que es la unidad de fractales y la unidad 3 que tenemos que avanzar ahora. No sé si lleguemos mucho a la unidad 4, pero creo que, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Obviamente hasta lo que lleguemos es lo que se va a tomar después en el final, digamos, cuando nos encontremos. Recuerden que esto es con final, así que sí o sí nos vamos a ver. Bueno, nos vemos, gente. Saludos a todos. Chau, chau.